Muy bien, estamos en la sección del día domingo. En este día la lección nos presenta lo que es la elección de los 7 diáconos. Es interesante notar que cuando uno tiene hijos pequeños, son pequeños problemas, pero cuando tiene uno hijos grandes, son grandes problemas. Ahora, cuando la familia es pequeña, hay pequeños problemas, pero cuando la familia es grande, hay más grandes desafíos y muchas veces se enfrentan a más, podemos decir, problemas. Ahora, en la iglesia de Dios, la iglesia cristiana o la iglesia primitiva, no es diferente. Esto significa que tan pronto como la iglesia empezó a crecer, empezaron también a surgir problemas o desafíos. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 3, nos dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Esto significa que los discípulos de la iglesia primitiva están enfocados en la predicación del evangelio. Sin embargo, al surgir nuevas necesidades, nuevas dificultades, entonces dijeron ellos: no es bueno dejar de hacer la obra de Dios por estar atendiendo las necesidades que pueden ocurrir, como por ejemplo de alimentación, de acomodar a la comunidad de creyentes. Recuerde que ellos vendían sus propiedades, traían la cantidad de lo vendido y se lo distribuían entre todos ellos. Ahora, aquí podemos ver que hubo una murmuración de los griegos. Estos griegos creyentes empezaron a murmurar. La lección dice que Satanás había logrado a crear celos entre ellos, y que un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario del socorro era de alguna manera desigual. Todas las medidas inmediatas que quitasen todo motivo de descontento, so pena de que el enemigo triunfara en los esfuerzos. En otras palabras, los discípulos hicieron todos los esfuerzos para solucionar este problema y no dejarlo de un lado. Esto podría causar división. Entonces la solución fue que escogieran a 7 varones. Pero me encanta lo que dice aquí, que eran varones, no eran varones comunes, eran siervos de Dios que tuvieran sabiduría, que tuvieran fe. Y dice que escogieran a 7. Ahora, dice, mientras los apóstoles dedicaban tiempo a la oración y al ministerio. Esto es interesante notar que este grupo de 7 iba a encargarse del diaconeo. El diaconeo es el servir en la iglesia, pero la diaconía pertenece al mismo grupo de palabras, pero es algo diferente. Significa ministrar la palabra. Ahora, servir a las mesas y servir diariamente es un asunto importante. Eran 2 elementos principales de la vida de la iglesia. Recuerdo que ellos estaban enfocados en la enseñanza, en la comunión, en la Santa Cena, en las oraciones. Los discípulos se encargaban de realizar todas estas actividades en la enseñanza doctrinal, de tal manera que los 7 se encargarían de las actividades de la camaradería en las diferentes casas e iglesias. Sus deberes no se limitaban a los diáconos, según se entiende. En términos, en la actualidad, fueron los primeros dirigentes eclesiásticos en el ámbito congregacional. De tal manera que se eligió, y como nombre de los 7, parece ser realmente que fueron elegidos. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, en otras palabras, hubo consenso, oraron, toda la congregación sacó los nombres, eligieron, nombraron a estas personas de una manera, podríamos decir, democrática, y así fueron elegidos estos 7 servidores del Señor. Ahora, ellos tenían que tener algunas características. Los candidatos
debían distinguirse por sus cualidades morales, espirituales y prácticas. Además de esto, tenían que tener una reputación honorable y estar llenos del espíritu y de sabiduría. Con la aprobación de la comunidad de creyentes, se seleccionó a estos 7 y luego los designaron con oración e imposición de manos. El rito fue reconocido público de que se les había concedido la autoridad para trabajar como diácono. Esto nos enseña una lección muy importante. Dentro de nuestra iglesia existen diferentes ministerios, diferentes dones, diferentes talentos. No todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos hacen milagros. Entonces, cada quien, de acuerdo al don que recibió, ministrelo para honrar, glorificar el nombre de Dios y servir a nuestros hermanos en la fe. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué es lo que significa el ministerio de Esteban. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición.